Un disco de metal de radio A está rotando con una velocidad angular omega alrededor del eje vertical a través de un campo magnético uniforme B que apunta hacia arriba, y tenemos un circuito que está hecho conectando una resistencia con un extremo que está conectado al eje donde hace rotar al disco, y el otro extremo está conectando a el borde del disco. Y lo que queremos saber es la corriente en la resistencia. Utilizaremos lo que vimos de la fuerza electromotriz de movimiento, a su vez recordando la definición de fuerza electromotriz en términos de la integral de la fuerza por unidad de carga. Primero vamos a utilizar que la velocidad tangencial para algún punto del disco que esté a una distancia s va a ser igual a omega por s, omega velocidad angular. Entonces la fuerza magnética por unidad de carga, recordemos la fuerza magnética, cuando vimos la fuerza de Lorentz, era Q por V vectorial B, pero si nosotros queremos la fuerza por unidad de carga, hay que sacar este Q. Así que esto es V por B, y esto es WS, que está apuntando en dirección phi, apuntando así, bueno, donde sea que estemos tomando el punto S, y el B sería, si es uniforme, B en Z versor. Por lo tanto, esto queda WS y phi por Z es en ese versor, y B WS en ese versor. Y con esto vamos a calcular cuánto es el FEM, la fuerza electromotriz. Lo hacíamos integrando la fuerza magnética, en el caso que habíamos visto, pero en la región donde el circuito estaba bajo el campo magnético. Bueno, y esa región para nosotros va a ser la de el disco, porque es la región donde tenemos que la velocidad es perpendicular a B. En esa zona es donde vamos a integrar, que es de 0 hasta A. En esta zona, entonces, la integral de la fuerza magnética ds, o sea, integral entre 0 y A, omega s b ds, o sea, omega y b, constantes que salen afuera, integral 0 a ds, así que esto es igual a omega b a cuadrado sobre 2. En el fondo es lo mismo que habíamos hecho con la fuerza electromotriz de movimiento, el ejemplo este que habíamos visto, pero en vez de tener el cable así pasando por la fuerza, por el campo magnético, ahora en vez de eso lo que tenemos es el disco. Y necesitamos que esté rotando, así en la fuerza de Lorentz tenemos este B. En vez de tener alguien que mueva el circuito, como tenemos en este caso, tenemos el giro del disco. ¿Y para qué nos sirve la fuerza electromotriz? Porque, como ya hemos utilizado muchas veces, la ley de Ohm macroscópica nos va a dar la corriente, tomando, como ya lo hemos hecho antes, la fuerza electromotriz como el B potencial, y solo nos queda entonces despejar la corriente y ahora traer los resultados. El resultado, que es omega b a cuadrado sobre 2 y el R. Entonces esta es la corriente que obtuvimos. Esto es lo que se llama el disco de Faraday o dínamo de Faraday.
Es el antepasado de los famosos mecanismos dínamo que tenemos, por ejemplo, para encender luces rotando algo, como por ejemplo los que se usan en la bicicleta, entre otros. También hay. Observemos que en el disco de Faraday tenemos una fuerza electromotriz que en principio no podríamos calcular con la regla de flujo que habíamos visto, que nos permitiría hacer la cuenta de la fuerza electromotriz directamente derivando el flujo. Y la razón por la cual no podemos es porque la regla del flujo asume que la corriente fluye en un circuito o un camino bien definido donde no ocurra lo que pasa en el disco, donde la corriente se dispersa por todo el disco. Entonces no va a estar claro qué sería el flujo a través del circuito en este contexto. También van a existir lo que se llaman corrientes torbellino o corrientes de Foucault. Estas corrientes se ven cuando, por ejemplo, si uno toma un pedazo de aluminio y lo mueve alrededor de un campo magnético no uniforme, se van a generar corrientes que hacen que el material, el aluminio, deje de moverse tan fácilmente como si tuviera algún tipo de rozamiento, pero en realidad es simplemente un efecto de estas corrientes. Esta fuerza que aparece está relacionada con la que vimos en la parte de fuerza electromotriz cuando lo introdujimos. Había una fuerza de tire, es esa fuerza a la que nos estamos refiriendo, que era una fuerza que iba en contra de la fuerza magnética, pero había aparecido con el movimiento también. Ahora, las corrientes torbellino son difíciles de calcular, sin embargo, son fáciles de demostrar. En la descripción voy a dejar el link a un experimento que acá lo tengo graficado. Si tenemos imanes, dos polos en cada lado, y hacemos un péndulo que pase de esta forma hacia adentro y hacia afuera. Esta parte del disco del péndulo suponemos que está hecho de metal, y lo que uno puede ver con ese experimento es que si uno trata de pasar el disco por acá, que si lo tomamos como un péndulo que empiece a hacer este movimiento, no lo va a poder hacer nunca, se va a frenar debido a estas corrientes torbellino que se forman apenas entra en contacto, digamos, con la parte de los dos imanes. Pero si uno toma un péndulo un poco distinto, que es uno que va a tener una forma donde tiene como unos espacios, pero es muy importante, acá no se están tocando, sino que es como un tenedor. En ese caso, el péndulo va a atravesar como si no hubiera ningún campo magnético. Y en realidad lo que está ocurriendo es que estas corrientes torbellino, que tienen justamente ese nombre por su forma circular que tienen, cuando tenemos esta forma de tenedor, se cortan las corrientes. Acá no, y entonces se terminan frenando, se forman las corrientes que a su vez crean campos magnéticos que se oponen al efecto de los imanes que tenemos. Acá, al no funcionar eso, no poder tener estas corrientes porque está cortado, digamos, de alguna forma, no es posible que se formen estas corrientes y entonces ese efecto no pasa. Tenemos que el péndulo que acá se frena, acá sigue de largo y fluye con toda normalidad. Entonces, por el movimiento del péndulo aparecen estas corrientes que a su vez hacen aparecer un campo magnético y donde uno puede calcular la fuerza de Lorentz que apunta de manera opuesta al movimiento, y eso lo podemos tomar como la causa de frenado, pero cuando ya no están las corrientes esto sigue largo como siempre. Lo que ocurre también es que la energía cinética que tiene el péndulo se convierte en calor vía
la aparición de estas corrientes, así que eso tiene que hacer que se frene al perder energía cinética y por lo tanto generalmente estas corrientes torbellino son indeseables al generar calor. Es una disipación de energía indeseada. Pero cuando aparecen estos espacios ya desaparece este efecto y el péndulo oscila libremente.